Hola a todos y bienvenidos a este video en el que voy a mostrar cómo se resuelve un problema de, de vibraciones forzadas. Este problema pues es tomado del libro de mecánica vectorial para ingenieros, el tomo de dinámica de Beer and Johnston, pero está adaptado, tiene valores diferentes al que hay allí resuelto. Entonces el problema pues nos da este motor pues está sostenido de 4 resortes que tienen constantes, ¿sí? Y pues el desbalanceo del motor es una masa m' a una distancia e. La distancia son 6 pulgadas y la masa es de 1 onza. En realidad es un peso de 1 onza, ¿sí? Y dice que el motor está restringido a moverse así, horizontalmente. Entonces solo tiene movimientos verticales. Para ese enunciado se pide calcular la velocidad del motor a la que ocurre resonancia, la amplitud del estado estable a 600 rpm y la respuesta transitoria. Entonces, lo primero pues que tenemos que hacer es la parte A, velocidad del motor a la que ocurre resonancia. Entonces, bueno, yo voy a quitar esto y pues comencemos por la parte de la velocidad del motor a la que ocurre resonancia. Entonces, parte A. Entonces, ustedes saben que la resonancia ocurre cuando la frecuencia natural es igual a la frecuencia forzada, porque el denominador 1 menos r cuadrado tiende a infinito, pues queda 1 sobre 0. Entonces, con solo calcular en este caso la frecuencia angular natural, ya tenemos la velocidad a la que ocurre resonancia, solo que hay que transformarla en RPM. Entonces, bueno, esto es K sobre M. El problema pues me dice que está sostenido en 4 resortes, entonces los 4 resortes por la constante del resorte es 750 libras sobre pulgada, y la masa peso que nos da es de 350 libras. Entonces esta masa peso que nos dan, aquí están los datos de nuevo, 350 y 750. Esa masa peso que nos dan pues hay que dividirla entre la gravedad. Al dividirla aquí pues es lo mismo que multiplicarla acá, pero la gravedad en pulgadas sobre segundo cuadrado, y eso es 385.82 u 83 pulgadas sobre segundo cuadrado. Entonces a esto pues le sacamos la raíz y tenemos calculada la frecuencia angular natural, que para este caso pues es 57.51 radianes sobre segundo. Listo. Entonces pasamos esta frecuencia angular natural de 57.51 radianes sobre segundo a RPM, porque la respuesta pues si es velocidad siempre debe darse en RPM, ¿no? Entonces para pasarla en RPM decimos que una revolución, o sea una vuelta, son 2pi, una vuelta del motorcito así, por, ahora como es revoluciones por minuto, entonces decimos 60 segundos, 1 minuto. Y allí al multiplicar pues ya vamos a tener en las unidades que se requieren, y en este caso nos da 549.2 rpm. Entonces la respuesta es la velocidad a la que ocurre resonancia es, entonces escribimos W forzada igual 549.2 rpm, y listo, eso es todo. Entonces eso es la parte A, ¿sí? Esa es la parte A.
La parte B, recordemos acá, ¿sí? Es la amplitud del estado estable a 600 RPM, ¿no? Amplitud del estado estable a 600 RPM. Entonces parte B. Esa amplitud pues es Y igual a F sub 0 sobre K dividido entre 1 menos R cuadrado. Entonces observen acá que como R es igual a la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural, pues cuando estas dos son iguales R da 1, y al reemplazarlo aquí, 1 menos 1, 0, entonces esto daría infinito, es decir que la amplitud crece infinitamente y por eso es resonancia. Eso era lo que intentaba decir acá arriba, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces para este caso, como tenemos que la frecuencia nos la da el problema, son 600 RPM y la natural es 549. Entonces ahí obtenemos que esto es 1.09, ese valor es adimensional. Entonces ya encontramos este R, ahora encontremos P sub 0. Entonces para F sub 0, entonces para encontrar ese F sub 0, pues eso es igual a masa por la aceleración, pero masa es la masa prima. Recordemos acá en el dibujo, para que quede claro, pues miren, M' y esta E es la excentricidad o la distancia desde el eje del rotor a la masa M', y esto va girando de esta manera, de modo que produce un desbalanceo o una frecuencia forzada. Entonces, bueno, pero a su vez la aceleración nosotros sabemos que es distancia por la frecuencia angular al cuadrado. Eso se sabe de los problemas de vibración libre. Entonces aquí sería E por la frecuencia forzada al cuadrado. Entonces eso sería la fórmula para encontrar la fuerza o esa masa, esa fuerza en esa masa. Entonces reemplazamos y decimos que F sub 0 es igual. Entonces la masa es de 1 onza, masa peso, es el problema, por, entonces pasemos de una vez esta onza a libras, entonces decimos que una libra tiene 16 onzas. Y como es peso, dividámoslo entre la gravedad. Entonces por 1 sobre 385.82, ya sabemos. Terminamos acá por esta distancia SE, que según el problema son 6 pulgadas. Y por ahora la frecuencia forzada, pero en la fórmula aquí esta frecuencia forzada tiene que ir en radianes sobre segundo, por lo tanto tenemos que convertirla 600 y hacemos la operación inversa que aquí. Entonces 600 por 2pi y sobre 60 segundos, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Lo inverso que hicimos aquí, por 2pi y sobre 60. Al efectuar estas operaciones, entonces obtenemos, vamos a ver, que son 600, 2 por pi por, lo dividimos entre 60, ahora lo elevamos al cuadrado, esto da 62,83 sin elevar al cuadrado. Ahora sí, elevado al cuadrado, lo multiplicamos por 6, lo dividimos entre 385.82 y lo dividimos también entre 16, nos da 384. Observen que esto es, este segundo se simplifica con este al quedar al cuadrado, este pasa para arriba, libras, queda solo libras, onzas con onzas, entonces esto será libras. Y listo, ya tenemos todos los valores para reemplazar acá en esta ecuación de la amplitud del estado estable. Entonces sería 3.84 libras dividido entre la K del resorte, como son 4 por 750, pues son 3000,
libras sobre pulgada. Entonces observen ahí que ya se está eliminando libras y queda pulgada. Entonces dividido entre 1 menos 1.09 que va elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ese 3.84 lo dividimos en 3000 y a su vez 1.09 lo elevamos al cuadrado, ponemos negativo, le sumamos 1 y dividimos. Entonces esto nos da menos 6.80 por 10 a la menos 3 pulgadas. Listo, esa sería la segunda parte, que es la amplitud del estado estable o la respuesta permanente, también se le llama, ¿no? Finalmente, entonces nos piden acá, dice la parte C, respuesta transitoria, ¿sí? Respuesta transitoria. Entonces vamos a ver, recordemos que esa respuesta transitoria C es igual, Y igual a menos R F sub 0 sobre K dividido entre 1 menos R cuadrado. Entonces esto es lo que ya calculamos, y simplemente multiplicar por menos R. Entonces menos 1.09 por menos 6.80 por 10 a la menos 3 pulgadas. Entonces ahí tendríamos que ese valor Y, que se llama la respuesta transitoria, entonces 6.8 exponente 3 por 1.09 por, entonces eso da 0.0074 pulgadas. Entonces fíjense que esto da positivo, la otra da negativo. Digamos que el desplazamiento total al unir las dos respuestas sería pues la suma de ellos, ¿no? Entonces la respuesta transitoria más la respuesta permanente, menos 6.8 por 10 a la menos 3 más 7.4 por 10 a la menos 3, y ahí obtendríamos ya la respuesta total en un punto determinado, en este caso en donde es máximo. Y esto da bastante pequeño, 0.000612. Y bueno, eso sería todo. Es un manejo muy sencillo de fórmulas de dinámica, pero sobre todo pues se hace para ilustrar esto, cómo se obtiene de acá la fuerza F sub 0, que también se le suele llamar P sub 0 o F sub 0, como se le quiera llamar, ¿sí? Que es la amplitud de esa fuerza, de esa fuerza armónica a la que se somete este motor. Bueno, eso es todo, gracias y hasta la próxima.